Vamos a conversar a medida que se van sumando. Hoy es el segundo encuentro de este taller de extensión universitaria que se está desarrollando en base al municipio de General Villegas. Hoy vamos a tener la charla por parte de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial del municipio. Está presente el doctor Eduardo Campana, que es el intendente del municipio, y también el equipo técnico municipal, el arquitecto Daniel Cepa, que es el secretario de la dirección, Estefanía Guerra, Norma Milivia, que es de Obras Públicas. Y bueno, la idea es que hoy el municipio nos cuente su programa, sus proyectos, la forma que están llevando a cabo todas las actividades de planificación en el municipio, que sea también una oportunidad para que los participantes del taller, el motor, que son los alumnos, puedan despejar sus dudas y bueno, que les sirva para todo este cuatrimestre académico que van a desarrollar esta actividad. Así que bueno, bienvenidos y le doy la palabra al municipio. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Estefanía Guerra. Vamos a empezar, si les parece, con la presentación. Les voy a compartir pantalla y la persona que va a empezar por presentar el distrito es el intendente. Bueno. Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos con nosotros y presentarles nuestro municipio. Soy intendente de General Villegas, tuve el periodo anterior y retomamos tuvimos esta segunda oportunidad que nos dieron nuestros vecinos a partir del 10 de diciembre próximo pasado. Y la idea de trabajar para y por General Villegas, ¿no? Y para los vecinos de General Villegas es desarrollar a este distrito, y para eso habíamos pensado en la necesidad de contar con organizarnos y trabajar sobre la infraestructura que este distrito necesita. Dicho esto, que no es tan sencillo en un comienzo por las características que tiene nuestro distrito. Estamos localizados al oeste de la provincia de Buenos Aires, muy al extremo. Limitamos con la provincia de Santa Fe, de Córdoba y La Pampa. Y tiene la particularidad este distrito de ser muy extenso, es el cuarto de la provincia de Buenos Aires. Estamos a 460 kilómetros de la ciudad capital, de Capital Federal. Y es un distrito que tiene 723.000 hectáreas, altamente productivas, con una actividad económica agropecuaria y lechera, ¿no? Porque junto con Trenquelauquen, que lo tenemos también allí muy, muy cerquita, limitamos con América, abajo de América está Trenquelauquen, Carlos Tejedora, Meguín y Pinto. Junto con Trenquelauquen es la cuenca lechera más importante de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, hay 2 o 3 plantas o usinas lácteas de gran envergadura y reconocidas. En una de ellas era el famoso queso azul Sancor, que hoy Sancor lo vendió a un particular y lo sigue produciendo a Fasón. Y luego están los famosos quesos Melincue de Remotes, que son conocidos por sus premios. Estas 2 usinas lácteas están trabajando en conjunto para poder exportar sus productos a Brasil y a Rusia. La característica de esto es que es un gran territorio con muchas localidades, son muchos pueblos, son 10 pueblos que ustedes los pueden haber reflejado en el mapa, y tiene una característica que estamos justo en un punto crucial o muy importante, que es la encrucijada de las rutas, son rutas nacionales. La ruta 33, que nos comunica desde Rosario a Bahía Blanca, nosotros somos un punto equidistante. La ruta 188, que es la que nos lleva a Rosario, por supuesto.
La ruta 226 que nos comunica con Mar del Plata, bueno, y por supuesto todas las localidades afines, y la continuidad de la ruta 188 nos lleva a La Pampa y a San Luis y a Mendoza. Entonces estamos en un punto casi central de la provincia de Buenos Aires. Este distrito tiene la característica, ahí lo ven ustedes en su comienzo, esto ya es mucha historia. Desde el año 1886 hasta el 88 fue esa primera población, era algo muy chiquitito, los arbolitos. Fue el ferrocarril lo que hace que esto crezca, y entonces allí van a ver ustedes en la segunda placa el crecimiento que tuvo la ciudad ahí en ese polo con la estación de ferrocarril. En 1912 se extienden esas vías ferroviarias y llega lo que nosotros llamamos la trochita o la trocha angosta, y tenemos ahí otra estación de ferrocarril, entonces el polo de la ciudad se dirige un poquitito hacia ese lado, que es más hacia el suroeste, diríamos, y se comienza a consolidar todo el área de crecimiento, bien ahí en esa zona bien central, a partir de 1930, y fundamentalmente entre fines del siglo pasado, 1912 y 1930, hubo una gran, enorme cantidad de inmigrantes que se asentaron en esta zona, y la particularidad que tienen es que bajaban por el ferrocarril, que era el Cuyano que iba a Mendoza, bajaban en la zona de Rufino y de allí se distribuían por nuestra región. Así es como se formaron todas las localidades que ustedes vieron al comienzo, vecinos ahí al sur de Santa Fe y a la zona de Córdoba, ¿no? Y por supuesto el otro lado, el otro ferrocarril traía a su gente de La Pampa. Esto hizo que tuviésemos mucha comunicación con esas provincias. Y bueno, esto ya es actual, ven ustedes el enorme polo ahí de desarrollo, el crecimiento que tiene, que es muy marcado de nuestra ciudad, para lo cual es tan importante, y ese es un poco el motivo y la presentación seguramente, este equipo de trabajo con Daniel, Estefanía, Norma y Camila acá, es el desarrollo territorial, fundamentalmente darle un fin urbanístico para saber bien hacia dónde vamos y tener un crecimiento ordenado, prolijo, y fundamentalmente poder llegar con los servicios que necesitan cada uno de los vecinos y con las necesidades que ellos tengan, justamente pensando en el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, gracias Eduardo. Y ahora Norma Milivia, que es la directora de Obras Públicas, nos va a brindar un diagnóstico de la ciudad. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a comentar un poquito cómo está organizada nuestra ciudad en cuanto a la trama urbana y cómo se fue desarrollando con los conflictos y atractivos que tenemos. Nuestra ciudad, por estar ubicada en un punto estratégico, tenemos dos ingresos, uno principal y el otro secundario. El principal se accede por la Ruta Nacional 188, en donde el acceso está caracterizado por ser una avenida de grandes dimensiones con un gran bulevar, y ese acceso va cambiando sus características a medida que va ingresando al centro de la ciudad, convirtiéndose en una calle que tiene todas las características de ser una calle céntrica, en donde se presentan un museo de bellas artes muy importante, la iglesia, la plaza principal, el cine teatro español. Es una calle en donde se concentra toda la actividad comercial, con confitería, restaurante, están los clubes, y tiene una vida social en todas horas del día y principalmente de noche. O sea que es una calle de mucho movimiento. Este acceso, que empieza desde el ingreso a la ciudad, termina donde choca con una de las barreras que tenemos importante en la ciudad, que es la vía del ferrocarril. El otro acceso, que es importante, pero lo consideramos como un acceso secundario, se ingresa desde la Ruta Nacional 33. Este acceso tiene unas características de la zona por donde ingresa, que es una zona residencial extraurbana,
o sea que es un acceso muy pintoresco, parquizado. Es una vía de comunicación muy utilizada porque se ingresa desde la Ruta Nacional 33 y cruza toda la ciudad y desemboca en la Ruta Nacional 188. Por ahí, no sé si en el plano cómo lo puedo indicar, si se puede apreciar. La 188. No sé si ven el mouse. No, el ingreso. Okay. El ingreso por la Ruta 33, por una zona residencial extraurbana, cruza toda la ciudad y desemboca en la Ruta Nacional 188. Como es una vía de comunicación muy importante, bueno, recientemente se está valorizando y hemos intervenido creando una bicisenda, lugares de descanso. Esta vía recorre toda su trayectoria, hay establecimientos educacionales, instituciones, y pasa por el espacio público más importante que tenemos, que es de esparcimiento recreativo y deportivo, que es el Parque Municipal General San Martín. Estos, dos ejes son las dos vías de comunicación que cruzan la ciudad más importante. Ahí en las fotos pueden ver lo que es el parque, que es muy utilizado y es aprovechado por todo el movimiento que hay turístico por el punto estratégico en donde estamos, que en periodos de vacaciones y demás, nosotros tenemos mucho turismo de paso. Tenemos en la planta urbana, como explicó el intendente, que tuvimos dos crecimientos. La ciudad fue creciendo con la llegada del ferrocarril, en donde se fue armando la trama en forma paralela y particular a las líneas del ferrocarril, y el casco histórico fue creciendo con una trama girada. Esto más una avenida de circunvalación que tenemos histórica, producen, y en el choque, digamos, de las dos tramas, nudos de conflicto, no solo en el desarrollo de la parte parcelaria, sino en lo cotidiano, en la circulación, en esos nudos que no tienen, o sea, es un inconveniente que tenemos para resolver en el choque que se produce. O sea, son lugares en donde producen desorientación, porque tomamos vías de circulación rápida, y bueno, llegamos a esos puntos en donde uno se desorienta y es como que no tienen continuación. O sea, eso sería un inconveniente que tenemos en la trama urbana. La avenida de circunvalación forma una barrera que separa lo que serían los barrios céntricos de los barrios periféricos. Los barrios periféricos más históricos es Barrio Ciclón hacia el oeste y Barrio Trocha al sur, y sobre el lado este tenemos Barrio El Progreso y Barrio Provincias Unidas. Otra barrera que tenemos está materializada por los canales, una barrera que separa los barrios periféricos de las zonas quintas y rural, que están materializadas por el canal Wedman, que es un canal de hormigón, que estamos trabajando, se han colocado barreras de seguridad como los guardarray, y estamos viendo en colocar puentes como para dar accesibilidad a la parte peatonal. Y tenemos la otra barrera, que es el canal de Vuelta de Obligado, que es un canal que, bueno, separa la parte de Barrio Trocha con la zona rural, en donde han crecido en forma espontánea barrios sin infraestructura, y es un canal a cielo abierto en donde tenemos el inconveniente que los vecinos no se han concientizado, y en donde siempre está con basura, obstruyendo los desagües pluviales, y eso, bueno, lleva a tener problemas en periodos de inundación. O sea que es otro inconveniente importante
que tenemos que resolver, no solo para darle valor a este canal, hacerle un tratamiento, intervenirlo, sino en la parte de concientización de los vecinos de el uso de la basura y demás. Con respecto, otro problema importante que tenemos en cuanto a barreras y de crecimientos de barrios en forma espontánea es el barrio El Cruce, que justamente tiene ese nombre porque está del otro lado de la ruta 188, y que bueno, es un barrio que creció, donde está despojado de todas las necesidades básicas al alcance, como es salud, educación y demás, y en donde el municipio, digamos, tiene dificultades con llegar con los servicios como cloacas, agua y demás, porque, bueno, por el hecho de estar del otro lado de la ruta. Esa es otra situación no deseada que tenemos. Igualmente que el barrio El Progreso y Provincias Unidas, que son barrios donde llegan al límite con la ruta, o sea que son barrios donde su crecimiento también está limitado. Con respecto a los espacios públicos, el municipio tiene mantenimiento 107 hectáreas de espacios verdes, o sea, el mantenimiento en corte de pasto y demás. Los espacios públicos más relevantes, cada barrio tiene su plaza, plazoleta y demás, pero los más usados por todos los vecinos de toda la ciudad es el ya nombrado Parque Municipal General San Martín, la plaza principal, que es un lugar donde se reúnen los vecinos de todos los barrios, principalmente los días feriados, lo usan para todas las actividades. La Plaza San Martín, que también fue recientemente intervenida, junto a la plaza principal, con una intervención que se hizo con espacios inclusivos a través del CONADIS, y bueno, que actualmente tiene mucha respuesta en cuanto al uso. Otro espacio importante que fue también recientemente intervenido fueron el predio del ferrocarril y unas plazoletas que se encuentran en barrio Hospital Ciclón, que unen el sector del hospital con el hogar de ancianos. La política que tenemos desde el municipio es trabajar en los espacios públicos junto a los vecinos, y bueno, y nos está dando resultado. Después, más adelante, Camila va a dar algunos ejemplos. Bueno, eso sería lo de los espacios públicos. Ok, seguimos con otro tema importante que tiene que ver con el tratamiento de la basura en Ciudad Cabecera. Nosotros tenemos localizado, lo pueden ver en este punto, se encuentra el relleno sanitario. Acá lo pueden ver ubicado en relación con la ciudad, y al costadito arriba una captura de pantalla un poco más cercana. Esta parte de adelante es el cementerio y detrás se encuentra el relleno sanitario. En el año 2019, si no me equivoco, inauguramos una planta separadora de residuos que está en el mismo predio. Acá les dejamos algunas imágenes de cómo es la planta separadora con la prensa compactadora que tiene de residuos. Tenemos un sistema de recolección diferenciado de residuos, se recolecta en días y horarios diferentes, lo que es el residuo orgánico, digamos, y lo que son los residuos secos, con camiones diferenciados también de recolección. Pueden tener también ahí la información con los números de lo que se pudo obtener de la separación de residuos en la planta. Estos son los últimos datos que tenemos, pero que a la fecha de hoy ya se encuentran duplicados. Y bueno, básicamente la propuesta o sea, el objetivo al que apunta el municipio y la Secretaría de Medio Ambiente
es poder construir un distrito verde dentro de los lineamientos del desarrollo sostenible. Se recicla el 15%, eso es importante hoy. No, agrego, hoy se está separando el 15% de la totalidad de los residuos que se juntan en la planta, y esto ha tenido un crecimiento dado en el tiempo, y bueno, pero se va avanzando en los barrios y eso hace a que este porcentaje permanentemente se vaya aumentando. Bueno, uno de los mayores problemas, soy Daniel, uno de los mayores problemas que hemos tenido en el último tiempo ha sido la inundación, y por ahí es un poco lo que a ustedes les ha llegado de qué ha pasado en esta zona. Ahí lo dice, son 723.000 hectáreas que tiene el partido, donde fueron afectadas 430. Eso habla de un 70% de su superficie. Pensar que esta es una de las zonas más productivas de la provincia de Buenos Aires e incluso del país, realmente es atroz, ¿no? Pensar que esto nos esté sucediendo con el potencial que tiene este país. En ese sentido, nosotros no solo que tuvimos que encontrarnos con los problemas que nos trae la inundación, sino que además proteger y cuidar a nuestras localidades. General Villegas tenía una defensa que nos costó mucho sostenerla, porque el embate del agua fue realmente muy importante, pero fundamentalmente tuvimos inconvenientes en el resto de las localidades del partido, y yo siempre digo que tuvimos una doble actividad en esto. Lo que tuvimos que hacer puntualmente con la emergencia, donde la provincia nos asistió con equipos médicos, porque tuvimos pueblos aislados, donde la provincia nos acompañó con maquinarias, donde estuvimos permanentemente con los vecinos y con las instituciones que colaboraron, como son bomberos, cooperativas de las distintas localidades, asistiendo a la gente. Eso creo que fue lo más difícil, porque fue un año y medio de inundación, donde en momentos teníamos hasta 6 localidades simultáneas inundadas. Fue muy difícil la asistencia. Eso nos generó después una planificación. Pero por otro lado también teníamos la otra función, que era gestionar por esto, porque todo esto requería un planteo de salida, un planteo resiliente, que nosotros pudiéramos pensar salir fortalecidos de esta crisis, porque la verdad que volver a pensar o tener una situación similar era algo que no nos podíamos permitir. Así que bueno, esa gestión que ha hecho, nosotros tuvimos buenos resultados porque hoy todos los pueblos, todas las localidades tienen su pluvial definido y tenemos una rotación permanente para la limpieza de ellos. Todas las localidades hoy tienen su defensa hídrica contra inundación y eso hace, yo siempre digo, dormir tranquilo, pero bueno, eso es con las localidades. En la producción, en los campos, todavía estamos analizando y avanzando con canalizaciones que van a permitir el drenaje del agua, pero bueno, es lento, pues las obras son realmente muy costosas y eso hace a que el tiempo nos vaya acompañando, pero bueno, no están resueltas esas situaciones con la producción. Particularmente el caso de Villegas, que es lo que está en imagen, ustedes van a ver una línea roja que es constante, eso se da sobre, de la ruta que cruza, que estaría del otro lado, y nos va cuidando todo el sector oeste, que es de donde llegó el agua, y eso este año hicimos un refuerzo, ahí son 18 kilómetros, que se levantó toda esa nueva defensa, y hoy por hoy podemos decir que eso es realmente la contención que necesita General Villegas. Esa contención hace que del lado oeste se pueda llegar a tener hasta 2 metros y medio de agua. O sea, y lo tuvimos, que ese fue el problema mayor, porque se estaba con una guardia permanente viendo a ver qué posibilidad de rotura podría llegar a tener. En el año 87 esa defensa se rompió y Villegas estuvo casi un mes con agua y con evacuados.
Esta vez lo pudimos contener. En la interna de la ciudad, y está en línea de puntos, son todas las canalizaciones a cielo abierto que tenemos. Algunas trabajadas con hormigón, canalizaciones que realmente están bien desarrolladas, o por lo menos como infraestructura bien terminadas, y otras, como mostraba Norma hoy, que son canales que al estar en contacto con los barrios, tenemos la dificultad de que terminan siendo basureros, y la limpieza y el control de esto realmente se nos dificulta. Pero bueno, estamos constantemente con un equipo que recorre los pueblos y recorre todas estas canalizaciones fundamentalmente para mantenerlos limpios. Y adentro de la ciudad hay pluviales subterráneos, que son los que están marcados con círculos, que realmente funcionan. Hemos hecho una limpieza en estos tiempos por sedimentación, y esos canales llevan todo el agua de la ciudad a lo que es el parque, que ustedes vieron hoy, que es el parque municipal, y de ahí se deriva por canalizaciones hacia una laguna de reserva que hay fuera de la ciudad. En este esquema la ciudad y en la inundación no ha tenido dificultades. La única dificultad que tenemos nosotros es un barrio periférico, es un barrio que no tenía aptitud hidráulica en su construcción, es un barrio que se abordó en un loteo simple, sin infraestructura, al cual estamos intentando dotarlo. Que hemos hecho la iluminación y la accesibilidad. Accesibilidad significa llevar con cordón cuneta y piedra caliza en las calles centrales para que ellos de alguna manera puedan llegar a la ciudad. Esto lo cuento un poco rápido, pero la verdad que nos podemos detener muchísimo en el detalle de cómo se vivió con los vecinos, con los grupos. Esto nos llevó ahora y en el inicio de esta planificación a generar los centros, lo que nosotros les llamamos COE, que son los centros de emergencia. Y esos centros de emergencia los tenemos ordenados aquí en la ciudad cabecera y en cada una de las localidades, donde participa bomberos, policía, salud, las cooperativas y fundamentalmente lo que es la representación del municipio o de las delegaciones locales. Y funciona bien. En la emergencia, ellos son los que atienden en primera instancia, y nosotros, que somos los que estamos más preparados en la ciudad, atendemos de acuerdo a las necesidades. Y los hechos que nos han pasado, que más allá de inundación también tenemos fenómenos meteorológicos como fuertes vientos, nos han traído algunos problemas en las localidades, y esto ha funcionado muy bien, y los mismos vecinos realmente hoy ya tienen una estructura de emergencia que nos facilita a nosotros poder llegar en el momento necesario. Piensen que de un extremo a otro de Villegas hay 200 kilómetros. O sea, movernos nosotros a cualquier lado son 100 kilómetros, 70 kilómetros. Entonces, no son cuestiones simples para desarrollar, y más aún cuando no todos los pueblos tienen acceso pavimentado. Entonces, eso nos genera una situación distinta. Pero bueno, volviendo a la ciudad, quiero decir que en todo el desarrollo de este año y medio, el vecino de Villegas ha tenido una defensa que ha funcionado, ha tenido los pluviales que han funcionado, y si bien han tenido algunos barrios dificultades, es simplemente por ese tema de no tener condiciones de infraestructura que permitan sostener este tipo de fenómenos. Uso de suelo es el otro tema. ¿Quién vuelve? Yo. Bueno, les habla de nuevo Estefanía. Acá les voy a exponer un poco cuál es la situación respecto de los usos de suelo, puntualmente en Ciudad Cabecera, pero en general para el distrito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, nos rige un decreto ley provincial que es el 8912 del año 77. ¿Qué es lo que significa ese decreto ley? En el marco de la provincia de Buenos Aires, la provincia no reconoce en su totalidad la autonomía a los municipios,
a través del Decreto Ley 8912 del 77, puntualmente en el caso del ordenamiento territorial, lo que hace la provincia es darle de alguna manera la potestad a los municipios de poder diseñar y planear el proyecto de ciudad y en ese sentido cuáles van a ser los usos de suelo y las zonificaciones de la ciudad, pero que eso está establecido, para que tomen nota, en su artículo número 70 de ese decreto ley. Sin embargo, en ese mismo decreto ley, en su artículo 83, obliga a los municipios a que toda aquella normativa que se vaya aprobando para darle un uso normativo al uso de suelo debe ser convalidado por la provincia. Eso significa que el municipio diseña, ¿no?, el proyecto de ciudad, pero la provincia es la que debe terminar de aprobarlo para darle lo que hay al intendente de que efectivamente puede empezar a tener una vigencia normativa esto que se aprobó en el nivel municipal. Específicamente para lo que es nuestro distrito, en el año 78 nosotros nos damos una primera ordenanza, está mal denominada Ordenanza de Ordenamiento Territorial, pero en realidad lo que nosotros tenemos hasta el momento es lo que la provincia entiende como una delimitación preliminar de áreas. No tenemos un plan de ordenamiento territorial, de hecho lo que nos pasa a nosotros, específicamente en la dirección que tengo a cargo, que es la Dirección de Planificación Territorial, es que cada vez que necesitamos dar algún tipo de certificado de zonificación para que se pueda radicar una industria o un comercio, por ejemplo, para darle la habilitación, tenemos que empezar a rastrear las distintas ordenanzas que se fueron dando a lo largo del tiempo hasta encontrar cuál es realmente el uso de suelo vigente para ese sector de la ciudad donde solicita la habilitación ese comercio o desea radicarse alguna industria. En el caso de General Villegas, hasta el momento tenemos contabilizadas aproximadamente 62 ordenanzas aprobadas por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, pero de ellas solamente 15 fueron convalidadas por la provincia. Todo el resto de las ordenanzas, por lo que entiende la provincia, no tienen una vigencia normativa, pero sin embargo la ciudad a lo largo de todos esos años fue creciendo igual, fue estableciendo distintas actividades económicas en la ciudad, rigiéndose por ordenanzas que solamente fueron aprobadas por el Consejo Deliberante, pero nunca tuvieron su convalidación en la provincia. Nosotros en este momento, y frente a toda esta situación que de alguna manera nos hace interpretar, ¿no?, en la realidad real, que gran parte de nuestra ciudad de alguna manera estaría como fuera de una situación normativa, estamos trabajando con un equipo técnico de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Es un equipo técnico que nos está acompañando en las distintas etapas que nos van a conducir a un producto final, que es el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Ciudad Cabecera, y luego vamos a ir avanzando por las distintas localidades del distrito para que cada una de ellas también tenga su plan de ordenamiento territorial. En el plano, para que lo puedan ver, se ven visualizadas los distintos usos de suelo que se establecieron. En el costado tienen la distinta zonificación que se les dio con su descripción. Bueno, acá el principal ejemplo, decidimos tomar un ejemplo de nuestra ciudad que nos permite reflejar lo que nosotros interpretamos como un aprendizaje de lo que vivimos con la inundación y tiene que ver con el concepto de resiliencia. La resiliencia en realidad es un concepto que viene del ámbito de las ciencias naturales y está vinculada a una característica que tienen los metales, en realidad los materiales, con esta posibilidad de que luego de sufrir una fuerte tensión o estrés, se deforman, pero logran recuperar nuevamente su forma original. Y trasladando ese concepto al ámbito social, se entiende que una comunidad es resiliente en la medida en que puede atravesar una situación de estrés o presión, pasar por un proceso de aprendizaje y capitalizar esos aprendizajes. Siempre la resiliencia está asociada a, de alguna manera, una ventana de oportunidad, ¿no? Transformar la crisis en una situación de oportunidad.
Y específicamente para la secretaría en la que nosotros estamos trabajando, que es de Planificación y Desarrollo Territorial, la clave para nosotros, principalmente teniendo en cuenta las problemáticas de inundaciones y sequías que nosotros atravesamos cíclicamente, es incorporar en el diseño de la ciudad la visión de la gestión de riesgos y desastres, y de esta manera poder sostener la capacidad de resiliencia que tiene nuestra comunidad. En este sentido, en Ciudad Cabecera trabajamos en el año 2017 y hasta la fecha muy prontos a culminarlo, un proyecto que es el proyecto Hábitat de Barrio Ciclón, y es el que ejemplifica la manera en la que nosotros entendemos que debe ser abordada toda nuestra ciudad, todo nuestro distrito, y es a través de una intervención que sea integral. Pasa Cami a contarles algunos ejemplos más. Bueno, en cuanto al proyecto Hábitat, como recién decía Steffi, es un plan integral de mejoramiento barrial que se desarrolló en el 2017 mediante fondos que se recibieron del Ministerio de Infraestructura de la Nación. Este proyecto se desarrolló en lo que es el llamado Barrio Ciclón, que engloba en realidad 7 barrios de la ciudad, y se eligió toda esta zona de la ciudad por un tema de su carácter simbólico e histórico que tiene el barrio, ya que es donde se desarrollan, digamos, todo lo que es las vías del ferrocarril y los molinos de grano. Entonces es como que el barrio es un barrio histórico con un gran sentido de pertenencia y identidad. El proyecto de Hábitat se desarrolló mediante un abordaje social y un abordaje físico, donde lo primero que se hizo fue establecer un diagnóstico de lo que presentaba el barrio, donde se podía observar que había una baja calidad o ausencia de espacios públicos de calidad, déficit habitacional, déficit en los servicios básicos de cloaca, agua, pavimentación, tenencia irregular de la propiedad y falta de planificación y una fragmentación socioespacial. Por eso se plantean los objetivos principales que tenía este plan, que fue superar esa fragmentación socioespacial y universalizar el acceso de la infraestructura urbana. Todo esto era una estrategia, digamos, de desarrollo territorial y básicamente para inclusión social. Ahí. En esta parte pueden ver uno de los primeros tramos de la experiencia, que es el abordaje social. Fue una experiencia alucinante. La realidad es que nosotros lo empezamos a trabajar y lo presentamos en el año 2016. Parecía un proyecto utópico que no parecía que iba a llegar, que iba a poder suceder, no solamente por lo que significaba en cuanto a su intervención, que fue con estos dos sentidos, ¿no? Un abordaje social y un abordaje físico, sino principalmente por lo que significaba en términos presupuestarios. Específicamente en el abordaje social, lo que se hizo fue trabajar a través de distintos módulos: el módulo cultural, el deportivo, el verde y el de mujer y hábitat, y en cada uno de ellos la propuesta fue desarrollar y potenciar diferentes fortalezas para la comunidad. En el módulo cultural se trabajaron diferentes talleres vinculados, por ejemplo, al tejido. En este caso puntual, las fotos se ve el predio de Adherid. Adherid es la ONG con la que nosotros articulamos para poder localizar el proyecto en el barrio. Es una ONG que trabaja con personas que tienen diferentes tipos de discapacidad, y la propuesta surgió en conjunto con Analía Campana, que es la que dirige esta ONG, y la propuesta estaba vinculada a poder darles también un espacio a esas mamás que le dedican tanto tiempo a sus hijos o familiares, que mientras sus hijos o alguien de su familia está en ese proceso de terapia, bueno, generalmente esas mamás como que se quedan en una sala de espera, no tienen mucho más para hacer porque están ahí esperando a sus familiares. Entonces estas actividades también nos permitían integrarlas, ¿no? Y brindarles un espacio donde ellas pudieran desarrollar alguna habilidad y poder también empezar a vincularse con otras mujeres, con todo lo que significa ese tejido, ¿no? de redes de mujeres. En el módulo Mujer y Hábitat tuvimos todo lo que es una capacitación vinculada más a emprendedurismo, dirigidas a mujeres también madres. En el módulo Verde trabajamos diferentes actividades vinculadas a la forestación y el cuidado de esos árboles con los vecinos.
Y en el módulo deportivo trabajamos diferentes actividades, se dio clases de hockey, clases de fútbol, para distintas edades a los vecinos del barrio. Y específicamente acá pueden ver dos imágenes con muchas personas. En un costado está Daniel con una bandera, que es una bandera simbólica del barrio. ¿Por qué estas fotos? Para nosotros fue un hito. Fue la primera vez incluso que se trabajó con un proyecto que hizo mucho hincapié en la participación del vecino. En esta oportunidad, en estas imágenes, se hizo una presentación a todos los vecinos del barrio, se los convocó para poder contarles sobre la propuesta. Antes de que nosotros iniciáramos el proyecto y lo empezáramos a implementar, les contamos cuál fue la propuesta. Y bueno, la realidad es que nos llevamos inmensas sorpresas. En ese momento, nuevamente confirmamos que era difícil que nos crean de que este proyecto realmente se iba a desarrollar. Hubo vecinos que no podían creer que se iba a pavimentar, ni que iban a tener las veredas, ni que iban a tener acceso a los distintos servicios básicos, porque eran demandas que tenían esos vecinos a lo largo de muchísimos años. Y cuando les contamos que iba a llegar, parecía que iba a transformarse como en una promesa incumplida. De hecho, en la medida en que fuimos avanzando en la implementación, principalmente lo que fue la obra física, nos pasaba, no sé, Daniel, si querés contar, de que tuvimos como una oficina, sede, en el barrio. Esa imagen que se ve a la derecha y arriba era la oficina que teníamos en el barrio. Conclusión, atendíamos todos los miércoles en el barrio. La oficina de obras públicas se había trasladado allá. Con el mate, con los vecinos, pero permanentemente todos los miércoles durante 1 año y medio estuvimos atendiendo en el barrio. Nos parecía que era un poco llegarle al vecino porque no se iban a acercar al municipio a hacer consultas, y eso fue destrabando muchas cuestiones. A ver, cuestiones que se podían ir resolviendo, porque lo que abordamos nosotros es una gran licitación en lo que fue la parte de infraestructura. Pero después también pensábamos en la generación de trabajo y fundamentalmente para el barrio. Hay algo que después nosotros fuimos repitiendo, y lo estamos repitiendo actualmente, que es la ejecución de veredas. La ejecución de veredas, que la teníamos en la planificación del barrio, inclusive la colocación de plantas y algunas otras, las fuimos repartiendo en grupos de trabajo. Entonces, se lograron hacer aproximadamente 20 grupos de trabajo que hoy siguen estando y rotativamente se le van adjudicando 2, 3 cuadras de vereda. Entonces, la gente del barrio tuvo trabajo durante todo este tiempo. Hoy lo seguimos haciendo en el resto de la ciudad y esa gente, esos grupos, siguen trabajando. Era una de las premisas que tenía esta urbanización, lo que era hábitat, era la generación de empleo. Se nos ocurrió eso, cayó muy bien en lo que tratábamos con el equipo de Nación, y la verdad que fue un ejemplo bárbaro, porque tuvimos veredas con diseño, si bien las calidades de los grupos no eran iguales, estuvimos muy acompañándolos a ellos, y el resultado ha sido realmente muy bueno. Acá hay mucho sentimiento, mucho de creer, y de no creer también, porque cuando nos veíamos que avanzaba la obra, había mucha gente que a lo mejor estaba a 1 cuadra y nos venían a preguntar a ver si íbamos a llegar ahí. Entonces era muy difícil decirle vamos a llegar a todos lados, porque nadie, en el descreimiento general que hay desde la política y en estos planteos que nunca se terminan, nos sentíamos nosotros partícipes de esto, que bueno, de alguna manera lo pudimos cumplir. Hoy por hoy el barrio está prácticamente terminado en un 95%, y como les repito, estamos recuperando un centro histórico y algunas veredas, pero ya prácticamente en terminación, 95 dije, ¿no? Después lo voy a contar acá. Ahora Camila va a dar ese detalle. Así que bueno, esto realmente fue algo que a nosotros nos llena de orgullo haberlo logrado, pero a su vez le hemos cambiado la vida a un sector, a un barrio periférico que a su vez tenía una gran barrera como era el predio del ferrocarril. Cami, ¿vas a dar algún detalle? Sí, vale. ahí bien.
Ahí está. En cuanto al otro abordaje, que era el abordaje físico, se trabajó con lo que era la red de infraestructura, todo lo que era agua, cloaca, pavimentación, los espacios públicos, equipamiento comunitario y la regularización dominal. Nos pareció fundamental hablar en este caso de espacio público y equipamiento comunitario, que ahora les vamos a mostrar. Esto es lo que recién mencionaba Daniel del predio del ferrocarril, esa gran barrera urbana que divide lo que es el área histórica, o sea, el casco histórico de la ciudad con lo que es este barrio de la periferia. Esta gran barrera urbana digamos, se recuperó y se revitalizó, creando, como ahí se puede ver, 760 metros cuadrados de senda, se incorporaron juegos, canchas de fútbol, todo lo que tiene que ver con equipamiento en cuanto a juegos, equipamiento urbano, luminarias, el tema de arbolado, y fundamentalmente hubo una intervención que fue el playón deportivo, que lo que se logró con ese playón fue la integración principalmente social, donde es, bueno, ahora en tiempos de pandemia no se puede ver, pero es un lugar deportivo donde tantos chicos del barrio Ciclón como chicos de diferentes barrios van ahí a realizar actividades deportivas y ahí se genera esa integración social que es fundamental, digamos, para toda esta zona. Ahí se pueden ver las fotos cómo estaba antes todo este sector sin ningún tipo de intervención y cómo a partir de todo lo que fue el proyecto Hábitat, mediante diferentes intervenciones, se fue revitalizando toda esta zona. Otro ejemplo que tiene en este barrio, que antes lo mencionó Norma, son las plazoletas. Son 5 plazoletas que se encuentran alineadas en el barrio. Lo mismo, en este sentido se realizaron sendas, se pusieron juegos inclusivos, y estas plazas son accesibles, y todas tienen juegos, digamos, inclusivos. También se dotó de canchas de fútbol, arbolado y equipamiento urbano, cesto de basura e iluminación. Con esto se logró la apropiación del espacio de los vecinos, donde cambió totalmente el uso de los mismos, o sea, de ser baldíos pasaron a ser plazas y los vecinos, digamos, a apropiarse del espacio. Te sumo algo, de toda esta secuencia de plazoletas, si volvés a la imagen, ustedes van a ver que en la segunda hay una canchita de fútbol. Era lo único que los vecinos defendieron a rajatabla en el proyecto, porque era la canchita de fútbol de sus hijos, que ellos los veían. Nosotros, la planificación de deporte se daba sobre el sector de ferrocarril. Pero ellos decían, nosotros vemos a nuestros hijos desde nuestras casas, sentados adentro de nuestras casas, y la canchita formó parte del proyecto. O sea que todas estas charlas que fuimos generando con los vecinos nos fue permitiendo identificarlos, o sea que ellos se identificaran con el proyecto. O sea, hoy se sienten parte, hoy son realmente lugares de encuentro. Cuando la actividad, nosotros hicimos la actividad Sensala ahí, nos determinó que se sienten seguros, cosa que no ocurría antes. Se sienten seguros en el espacio público y ya se sienten seguros en su barrio. Y estamos hablando de 1 a 4, ellos en 3. Esa fue realmente una estadística que nos llamó mucho la atención. Más allá también de que, si bien es uno de los barrios más históricos, es uno de los barrios más jóvenes, porque es donde hay instalado muchas familias que recién se están conformando y hay muchos niños. Así que esto ha tenido un éxito rotundo y más que nada con la identificación que ellos tienen con estos sectores. Después, bueno, el equipamiento comunitario, acá lo que se puede observar es la recuperación de este edificio histórico y emblemático de la zona, que era el ex Molino Fénix, el cual se puede observar en el estado donde que se encontraba, y mediante este proyecto Hábitat se trató, o sea, se está llevando adelante la recuperación del edificio para que tenga fines culturales, educativos, y que sea un hito dentro del barrio. Es un edificio, digamos, de carácter histórico y cultural dentro de toda esta zona, principalmente porque antes ahí funcionaba el molino de granos, así que, o sea, se está trabajando y se espera terminar este año con esa obra. Acá estaría como al día de hoy cómo estamos con lo que es la ejecución del proyecto.
Estábamos más o menos en un 95%, como ya se dijo, falta terminarse lo que es el equipamiento comunitario, pero después todo lo que fue, se realizó, digamos, las intervenciones en los espacios públicos, la conexión de agua, cloaca, hubo 758 familias beneficiadas con toda esta intervención, pavimentación y ejecución de veredas, y como hoy nombró Daniel, que se generaron puestos de trabajo dentro de la gente del barrio. Se calcula que son más o menos 180 puestos de trabajo en estos grupos, en estos 20 grupos de paquetes de vereda que se fueron desarrollando a lo largo de todos estos años. Esto es a modo de síntesis, como para que vean lo que es el barrio. Este sector de la parte inferior es el casco histórico de la ciudad de General Villegas, donde estaba esta gran barrera urbana, que es el predio del ferrocarril, donde tiene 2 pasos a nivel en sus extremos. Entonces esto siempre se generó como esta barrera urbana. La cual mediante estos espacios, revitalizando el espacio público y generando equipamiento deportivo, de descanso, se logró esta integración entre los diferentes barrios. Y el equipamiento comunitario que recién le mostrábamos, que está en este sector, que es como va a ser el hito, digamos, fundamental en lo que es el barrio. En este sector se pueden ver las plazoletas, estas 5 plazoletas que les comentábamos, que forman esta linealidad en este sentido del barrio. Y después, para finalizar, les queríamos contar que el año pasado la Secretaría de Infraestructura Urbana y la Sociedad Central de Arquitectos realizaron un concurso para todos los municipios que habían participado, digamos, bajo el programa de Hábitat. Y bueno, el municipio de General Villegas participó con este barrio, o sea, con Barrio Ciclón, en 2 áreas, que era la integración vecinal y una ciudad sin barreras, en el cual salimos terceros. Entonces fue como el broche para terminar todo lo que fue este proyecto Hábitat. Voy a contar algo. Esta misma experiencia que nosotros vivimos con Barrio Ciclón, en la parte de que los barrios tengan una relación, con los barrios, digamos, de la planta urbana céntrica con barrios periféricos, lo estamos trasladando a Barrio Trocha, que es otro de los barrios periféricos históricos, en donde está funcionando una casa cultural con un punto digital, y estamos proyectando hacer un sector deportivo con un playón de básquet, como para que esa integración entre vecinos de diferentes barrios se repita como en Barrio Ciclón. Bueno, y otra cosa importante que es que comentó Camila y Daniel con el tema de los paquetes de mano de obra de veredas, que nos dio muchísimo resultado, porque en determinadas situaciones que hoy también la estamos viviendo, con la demanda de mano de obra, no solo la parte de veredas nos está ayudando a satisfacer esas necesidades de trabajo, sino estamos implementando también, y se hizo en Barrio Ciclón, paquetes de equipamientos como son los cestos de basura, que con un diseño desde acá de la oficina, bueno, contratamos herreros de acá del lugar, y de esa manera, bueno, estamos ofreciendo mano de obra. Y estamos solucionando un tema que es preocupante. Una intervención, y ahí en el barrio que Norma recién decía, es un barrio que los vecinos lo han llamado Barrio Bonito, y bueno, con ellos mismos empezamos a charlar y ver a ver qué planteo nos podíamos hacer, y hoy por hoy hemos solucionado el tema de accesibilidad, como lo hablábamos, con parte de cordón cuneta y piedra caliza. La gente hoy se puede mover en el barrio cualquier día, inclusive días de lluvia, con la tranquilidad de poder salir en su vehículo o en su bicicleta, y a través de las veredas que se están construyendo, caminando. Las veredas fundamentalmente las estamos apuntando a los centros educativos, o sea, desde los centros educativos hacemos un anillado que se va desarrollando en los barrios para que todos los chicos puedan llegar a estos centros. Acá es un ejemplo puntual, hemos tenido alguna charla en el barrio, charlas que hemos compartido también acá en el municipio con los mismos vecinos, y bueno,
y un ejemplo de algo que estamos por iniciar, que es una obra que se está licitando, que es la plaza principal de este barrio. Ese es el ejemplo, y para dar alguna característica, es la primera vez que le vamos a poner un nombre a una plaza, precisamente porque cuando llegamos al barrio, ellos mismos habían empezado a colocar cartelitos en los postes de iluminación que decía Barrio Bonito. Bueno, entonces sí le vamos a poner un nombre a la plaza, porque eso hace a la identidad, al sentimiento del vecino con ese espacio y ese lugar. Ya pusimos árboles el año pasado en ese sector, son los que están dibujados en la plaza, y los vecinos los han cuidado todo el año, y eso nos denota que podemos con ellos trabajar conjuntamente. Así que bueno, eso es un avance sobre un caso puntual de un espacio público. Bueno, y para finalizar, muy sintéticamente, contarles que fue una decisión tomada por el intendente sobre finales del año pasado, decidir conformar por primera vez en el municipio una Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial. Básicamente hubo algunos hitos que ustedes también los pudieron ir viendo reflejados en esta presentación sintética del municipio. Son hitos que nos hacen pensar, en realidad nos confirman que no hay otra manera, principalmente por las características de nuestro distrito, que no sea trabajar desde el municipio de una manera planificada, principalmente, pero además con una fuerte visión vinculada al desarrollo territorial, que tiene que ver con un abordaje siempre integral, ¿no?, del territorio. De esta manera, nosotros nos propusimos una visión a alcanzar, que es poder consolidar un distrito caracterizado por un desarrollo que sea integrado, que sea resiliente, sustentable, armónico y equitativo y referente en la región. Y nuestra misión para poder alcanzar esa visión que nos proponemos es poder promover e implementar un proceso de planificación y ordenación territorial es de carácter técnico y político para poder configurar en el corto, mediano y largo plazo una visión y plan de distrito con un horizonte de futuro que esté basado en la participación activa de los actores locales y en la construcción de consensos. Ese es el camino que en línea general nos estamos proponiendo desde la Secretaría. A su vez, es una Secretaría que se plantea ejes de trabajo vinculados al desarrollo territorial, que es una visión más macro, más amplia del distrito, el ordenamiento territorial y la descentralización. El desarrollo territorial a través de la posibilidad de alcanzar un distrito que sea competitivo, eso está directamente vinculado con el ordenamiento territorial también, promover un distrito que sea estratégico, y eso está puntualizado en la ubicación estratégica que tenemos con las rutas nacionales que nos surcan, reducir las disparidades territoriales, que son muchas las que tenemos en nuestro distrito por su extensión territorial, y reducir los riesgos de desastres, que es esto que mencionamos antes, empezar a vincular dentro de la planificación las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto al ordenamiento territorial, es consensuar el modelo territorial y de uso y ocupación del suelo que nosotros deseamos dar al lugar donde nosotros estamos viviendo. Eso se va a hacer de manera participativa. Y organizar un aprovechamiento sostenible de los recursos. O sea, hoy cualquier planificación de ciudad, así sea territorial, un plan de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, sí o sí tienen que tener como objetivo la sostenibilidad de los recursos y del medio ambiente. La descentralización está planteada precisamente por la dimensión de partido que tenemos con las distintas localidades y delegaciones municipales, y esto tiene que ver con fortalecer la figura del delegado municipal como un referente en cada localidad, impulsar e implementar articulaciones público-privadas. Algo de eso no es solamente lo que vivimos con los vecinos, es lo que nosotros trabajamos a través de los centros de operaciones de emergencia en cada localidad, y también el trabajo que estamos dando a través de la dirección vial con las distintas articulaciones que tenemos con los productores del distrito. Nosotros tenemos un distrito que es muy extenso, y esa extensión implica
aproximadamente son 3.200 kilómetros, 3.600. 3.600 kilómetros de caminos rurales que tiene que mantener el municipio, y que eso está directamente relacionado con el objetivo de asegurarle no solamente la transitabilidad a docentes que van a las escuelas rurales y a los alumnos, sino también a la salida de la producción. Al ser un distrito tan productivo, el camino rural es un factor clave en la actividad económica también. Y por último, fortalecer las mesas de COE del distrito. Entendemos, al menos para nosotros y de la misma manera para las localidades, esas mesas son un espacio no solamente de trabajo, de gestión de riesgos, sino de participación. Muy rapidito, esta es la conformación que tiene la Secretaría. La componen la Dirección Vial, la Dirección de Servicios Urbanos, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Planificación Territorial. Y para cerrar, estas son las misiones que se plantea cada una de las direcciones. En el caso de la Dirección Vial es mantener y reconstruir los caminos rurales del distrito. Esto tiene que ver con poder asegurarles lo que mencionamos recién, a los alumnos, docentes, productores, empleados rurales, transitar por los caminos y acceder a sus lugares de trabajo. Esto es lo que se vio mayormente afectado, principalmente afectado en el momento de la inundación. La Dirección de Servicios Urbanos, que apunta a brindar un servicio público de limpieza y mantenimiento del espacio público eficiente y eficaz. Esto tiene que ver con barrido, recolección de residuos y mantenimiento del alumbrado público y del espacio público. La Dirección de Obras Públicas, que se propone diseñar, programar y planificar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar las obras que darán respuesta a las distintas peticiones y necesidades de la comunidad, los objetivos propuestos de gobierno para toda la comunidad del partido de General Villegas, y se propone como fin potencializar el ambiente urbano del distrito. Y por último, la Dirección de Planificación Territorial se propone la misión de gestionar la toma de decisiones sobre la idoneidad y distribución de usos y actividades en el territorio, con el objetivo de conseguir un desarrollo territorialmente equilibrado mediante un uso racional y sostenible del suelo, capaz de asegurar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de General Villegas y aprovechar el potencial del desarrollo del territorio. Y eso sería todo. Si quedó alguien despierto. Bueno, sí. Está Bueno. Excelente, buenísimo, muchísimas gracias. Hay un montón de consultas que me están llegando en privado, ahí le pasé a Raúl. No sé si... Hay varias consultas que ya están en el chat ahí. ¿Allí? No sé si lo ven. ¿Querés que las cuelgue en el chat las que me llegaron a mí, Raúl? Sí, sí, mejor. Las pongo yo desde mi chat, dale. Igual vayan respondiendo las Ahí nos consultan, a ver, ¿cuál es la festividad? La fiesta de la tradición es la festividad más importante que tenemos. Sí, fue en su momento la del Sorgo. Y claro, que reemplazó a lo que era la fiesta provincial del sorgo, pero es un producto que hoy por hoy no es importante. La soja ha dominado el territorio productivo, el maíz, todo lo que es alimentación, y el sorgo ha quedado relegado. O sea que esa fiesta hace tiempo que no está más, y hoy por hoy es la fiesta de la tradición, que lamentablemente, y por las inundaciones en estos últimos tiempos, también han quedado relegadas. Atractivos turísticos. ¿Hay alguno más relevante? Los atractivos turísticos que tenemos, bueno, el principal es el parque municipal, porque tienen un sector de esparcimiento, de quinchos, parrilla. Hay una pileta que es impresionante, tiene una dimensión de 150 metros en su origen, que tuvo que ser dividida en dos de 75 metros por 90, o sea, hay dos piletas de 75 metros por 90 con profundidad que está apta para trampolín y demás, y plataforma. O sea que ese es un atractivo turístico. En ese mismo parque municipal hay un sector de deportes en donde estamos haciendo un polideportivo de 3.500 metros cuadrados, con una visión de que se va a hacer torneos a nivel nacional.
y por qué no internacional, porque estamos con la ruta 188 que podemos llegar a Chile. Después, en ese mismo predio, estamos haciendo una pista de atletismo, también con las mismas condiciones, para ser utilizada en torneos nacionales. Pista de canotaje, que el año pasado se hizo un torneo a nivel nacional, por la laguna que hay en el parque. Hay hockey, hay rugby. Bueno, es un predio que tiene muchísima explotación y da como para seguir trabajándolo. En este momento estamos abocados a terminar ese polideportivo. Otro atractivo turístico es el museo. O sea, hay un recorrido que cuando uno ingresa desde el acceso principal, llegando a Calle Moreno, como yo expliqué en su primer momento, tenemos el primer atractivo, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, Carlos Alonso, donde está la obra de Carlos Alonso, El Malón, que es la única. Después tenemos el Cine Teatro Español, que es un edificio que se recicló no hace mucho y que tiene su interés histórico, y nos lleva al Museo Regional, que está en el predio Ferrocarril, y nosotros lo vemos viable una conexión, como explicó Camila, con lo que se está construyendo, que es la recuperación de valor histórico, que es el ex Molino Fénix. Todo eso es un atractivo, es como un circuito turístico. Además tenemos el circuito de Manuel Puig, que es nativo de General Villegas, y bueno, tenemos también como nativo de General Villegas a Antonio Carrizo. Son los principales atractivos turísticos que, bueno, seguimos pensando qué más aportar, porque tenemos que explotar esta ubicación estratégica que tenemos, en donde hay un circuito impresionante de turismo. Los barrios fuera de la trama urbana son asentamientos precarios. En general no. Siempre, estoy hablando de lo que habla de los barrios fuera de la trama. En general no. En general son barrios que han sido armados o proyectados, no en condiciones óptimas. Hoy hablé de un barrio que no tenía aptitud hidráulica, o sea que se le han dado los terrenos, pero en general no hay asentamientos precarios. Ocasionalmente van apareciendo en algunos lugares, pero no es la generalidad para nada. Y ese desarrollo urbanístico que están preguntando es lo que explicábamos hoy. Nosotros estamos tratando de llegar a cada uno de estos sectores con premisas. Primero, la accesibilidad del movimiento, siempre pensando en el vecino, en esa necesidad o en ese criterio del metro cuadrado. O sea, que el vecino, una vez que transcurra el umbral de su casa, que es donde tiene ese metro cuadrado, toda la problemática familiar o el disfrute familiar, cuando salga también tenga condiciones parecidas. Que pueda llegar a los centros de trabajo, que se pueda trasladar y no salir y tener que estar lidiando con el barro o con condiciones que no son favorables, o inclusive en algunos momentos ni salir con su vehículo. Bueno, esto es el primer objetivo, que se puedan mover y que puedan llegar. Obviamente la iluminación, obviamente también estamos pensando en el arbolado público, y todo eso hace un acompañamiento de mantenimiento. Hoy por hoy, cuando hablábamos de los espacios verdes, nosotros estamos cortando el pasto de las 100 hectáreas. Los vecinos cortan su propio pasto. O sea, de las veredas y de los terrenos. Esa colaboración ha sido fundamental. Nos costó 3 años, pero la verdad que es una colaboración que inclusive en estos barrios periféricos se está dando. Así que eso realmente es un avance importante. A ver, ¿sigue? ¿Los barrios ya están? Sí. Sí. ¿Cuál es el tratamiento de los residuos no reutilizables? En ese aspecto, lo que se hace actualmente, en realidad Villegas está pasando como por una transición. Hasta el momento, lo que nosotros mencionamos como un relleno sanitario, hasta el momento eran, igual que en el resto de las localidades, son basurales a cielo abierto, y a través de la política pública que está desarrollando la Secretaría de Medio Ambiente es transformarlo en un relleno sanitario. Con todo lo que es no reutilizable, hoy se está enterrando. Se está haciendo a través de una membrana, sí. Y después sobre esa membrana se entierra y se cubre. Con la idea de ir avanzando
sobre una posibilidad de compost y otros criterios que pueden llegar a traer. Pero por el momento lo que se está haciendo y apuntando mucho es a la separación de residuos. Sí. Otra pregunta es, en pocas palabras, ¿qué elementos consideran ustedes que dan identidad a General Villegas? A ver, si estamos hablando del partido en general, no hay ninguna duda que es la producción. Estamos con una extensión muy grande, con una producción interesante, los campos son realmente productivos, y eso es lo que nos identifica. Nos identifica en todo sentido, ¿no? La vida cotidiana se desarrolla en un alto porcentaje en lo que son las actividades agropecuarias, y hace también a que el confort que el villeguense tiene dependa mucho de esto. Creo que eso es lo que puntualmente nos identifica a General Villegas, pero con algunas deficiencias. Ahí quiero ser claro, nosotros en estos años hemos logrado traer el agua, hoy tenemos agua potable, se está sellando un anillado eléctrico que no estamos hoy particularmente en condiciones de recibir grandes industrias. Terminado este anillado, que suponemos que va a estar en principios del año que viene terminado, ya estaríamos en condiciones. Estamos tratando y ya tenemos todos los materiales para traer el gas natural, o sea, traer un gasoducto. Eso, y potenciado con la característica esta que estoy hablando de la producción, obvio que estamos pensando en un desarrollo de la localidad o del partido muy importante. Otra pregunta es, según el plano de usos del suelo, la clasificación SU3 como zona no desarrollable, ¿a qué se debe esa clasificación? Es una pregunta un poco difícil de contestar porque se clasifica de esa manera en el año 78. Me costaría mucho poder responder qué fue lo que vieron esas primeras personas que trabajaron la delimitación preliminar de áreas. De todos modos, en esa ordenanza lo define como un espacio habilitado para la radicación de todo tipo de industrias, comercios o servicios, a excepción de las industrias consideradas como permanentemente incómodas, lo que hoy podemos entender que sería la clasificación de la categoría número 3 de la Ley de Erradicación Industrial de la provincia. Así que bueno, imagino que deben haber deseado desarrollar una zona donde se puedan radicar industrias y comercios que de pronto no podrían estar en cualquier otro lugar, digamos, de la ciudad. La próxima es... ¿Cuáles son los proyectos que tienen en agenda relacionados al espacio público? A ver, el espacio público en el último tiempo a nosotros nos ha demostrado, fundamentalmente en Villegas, pero también se da en las localidades, se han transformado en reales lugares de encuentro. Nosotros abordamos las plazas principales, donde trabajamos también con la discapacidad, son inclusivas, eso ha transformado también, o le da la posibilidad a que toda la familia pueda llegarse. Y después fuimos abordando los barrios, algún proyecto lo han visto. El hecho de tener esos baldíos, que son de los espacios públicos nuestros, pero que no están desarrollados, charlando con los vecinos, la primera inserción que hacemos es llegar con juegos para niños. Nos parece que los niños son el primer atractivo, el primer lugar que hace a que las familias del barrio empiecen a tener su contacto, su comunicación, y abordamos primero con juego y vemos qué respuesta vamos teniendo. Y así se van desarrollando los proyectos de acuerdo al criterio y a la composición de lo que los vecinos mismos se van sumando. Surgen los proyectos, en principio con los juegos, y después ya le empezamos a poner diseño, les empezamos a hacer los sectores, los lugares de descanso, o le incorporamos el equipamiento, como han visto en algunas de las plazas. No hay un criterio más allá que el de ir abordándolo de acuerdo a qué respuesta vamos teniendo en cada barrio, porque también nos ha tocado de haber llevado a algún barrio, a alguna plaza, pusimos los árboles, y bueno, encontrarnos que las plazas se rompen permanentemente, que las luces se rompen permanentemente, que los árboles se cortan simplemente
para sacar la horqueta donde divide el árbol, el tronco y las ramas para hacer sus gomeras. Entonces, estas cuestiones ahí sí las abordamos de otra forma. Pero estas cosas son netamente fundamental tener una asociación con los vecinos, y ahí tenemos mejores respuestas. Otra pregunta es si tienen pensada alguna campaña para acercar a todos los barrios al acceso a la informática e Internet, considerando la situación actual. Sí, en realidad nosotros en Ciudad Cabecera tenemos 2 puntos digitales. Esos puntos digitales ofrecen capacitaciones de diferentes tipos, o sea, desde aprender a usar el celular, aprender a usar la computadora, aprender a usar el cajero automático, por ejemplo, del banco, o distintos cursos de capacitación sobre programas que se pueden utilizar como Word, PowerPoint, Mail y demás. Y se hacen de forma gratuita. Hoy están avanzando también con diseño del CV, del currículum, con la posibilidad de capacitarse en marketing digital para algunos emprendedores, y tiene una gran convocatoria. Puntualmente hoy, con el tema de la pandemia y el fuerte uso de la virtualidad, hay muchas personas que se conectan y lo utilizan, y en esos 2 lugares donde están emplazados los puntos digitales, hay equipamiento informático que se puede utilizar, o sea, computadoras, televisores, hay diferentes propuestas. Y muy ligados, uno instalado en un barrio periférico, La directamente en La Trocha, y el otro a una cuadra, o sea que tienen un acceso a los barrios periféricos, a estos lugares, y realmente lo usan. Sí. Otra pregunta es si es posible pensar la localización de la zona industrial bajo el parque municipal. Sí. O sea, a ver. No, la relocalización, sacar el parque industrial. No, bueno. De todas maneras tiene su límite. La zona industrial hoy está sobre un sector industrial que ya está limitado. Sí, va a haber que pensar a futuro, o sea, en otro sector. Más que relocalizarlo, hacer otro sector como zona industrial. La realidad es que es un área que ya está consolidada con empresas instaladas. De hecho, dentro de esta mención que hicimos de ordenanzas no convalidadas, en el Consejo Deliberante de la Ciudad se aprobó la creación de un centro industrial planificado, o sea, un CIP, pero nunca se convalidó esa ordenanza en la provincia. Hay muchas empresas que hasta avanzaron, por lo que tengo entendido, en la escrituración de las parcelas que se les otorgó desde el municipio, pero bueno, hoy en lo que estamos intentando avanzar es en darle un orden normativo y después a futuro replantear las posibilidades de una nueva localización, pero no podemos, por el avance que hoy tiene esa radicación, relocalizarlo. Por fin, un intendente. Un intendente que ponga canchas de fútbol en espacio público es lo que más se usa. Yo lo que refería, no es el intendente el que pone, el intendente es el que escucha a su vecino. Esa es la diferencia. Nos salteamos una pregunta. ¿Salteamos alguna? Sí, esta que dice, los espacios deportivos, como las canchas de fútbol, son utilizados tanto por varones como por mujeres, y si hay grupos que se apropian más de estos espacios, no. Ver el playón donde está la cancha de básquet en distintos horarios es ver a los enanos y es ver a realmente chicos. No, es cierto. De todas las edades, y a la noche lo hemos iluminado, y se está a altas de la noche, a horas de la noche, los chicos jugando fundamentalmente en verano, ¿no? Los vecinos se quejan por el ruido de la pelota. Siempre Otra pregunta más es, ¿cuán inclusiva es la ciudad para aquellas personas con discapacidad, ya sea motriz, visual, etcétera? Sí, a ver, ¿cuál sería? No, ¿cuál es la primera ahí arriba. ¿Cuán inclusiva es la ciudad para aquellas personas? No podemos definir un porcentaje, pero sí estamos. Adherir, que es lo que explicaba Estefanía, que es un centro de discapacidad que está fuera de las ciudades, hemos hecho un recorrido desde ese sector para poder trasladarse a todos los lugares que ellos llegan en la ciudad. ¿Cómo? Con todas las rampas en todas las esquinas y corregir con este criterio de las veredas esos sectores. Hay otro grupo de vecinos que se llama Villegas Accesible, que permanentemente nos está trayendo datos de quiénes son las personas que en la ciudad se desplazan y a dónde se desplazan. O sea,
Prácticamente en algunos casos estamos viendo, y son muchos casos particulares. Esos recorridos son los que abordamos también con veredas y con las rampas. Rampas hay en un, yo diría, 70% de la ciudad tenemos ya rampas ejecutadas, pero bueno, tratamos de que todos tengan ese lugar. Cuando se hicieron las plazas, la primera inquietud era de toda esta gente cómo llegar a la plaza, porque eran las plazas del centro, las plazas principales. Así que eso también nos puso activos para poder darle esta facilidad de llegada y no tener que transitar siempre por la calle como lo hacían, con el riesgo que eso tiene, ¿no? Sí, el ejemplo de Plaza San Martín, que fue una intervención integral, desde las ochavas se redujeron a rampas, y en el centro de la plaza, que había unas escalinatas y basamentos y demás, eso se llevó a todo un solo nivel y se fue conectando con los distintos juegos inclusivos, y bueno, y es una plaza hoy prácticamente accesible. Se rompió el cordón de las esquinas, o sea que las rampas en las esquinas se han generalizado. Otra pregunta es, ¿cuál podría ser el porcentaje de jóvenes que se va a estudiar a otro lado y el que se queda a estudiar ahí? En realidad, en términos medibles, o sea, cuantitativos, no tenemos el dato. La realidad es que tradicionalmente son muchos los jóvenes que se van, pero a partir de la primera gestión empezamos a trabajar en la posibilidad de erradicar una universidad que es la UNOVA, que además la misma universidad tiene una política que en su radicación estudia mucho el territorio para poder hacerlo, y se están ofreciendo carreras de esta universidad y la posibilidad de que pueda en el futuro haber una sede acá en Ciudad Cabecera. Tenemos muy en claro que la posibilidad de que exista una universidad en el distrito no solamente va a transformar la posibilidad de crecimiento y desarrollo de la ciudad, sino principalmente permitirle a los jóvenes quedarse y acompañar ese proceso para que ellos puedan proponerse el crecimiento personal, pero también profesional, ¿no? Y no tener que irse. Ya está comprometida la UNOVA con 2 carreras de grado, una volcada a la salud y otra volcada a la producción. Y además un edificio que es donde funcionaba el consejo escolar, que fue trasladado porque tuvo un incendio y algunas dificultades. La UNOVA se ha ofrecido a recuperarlo y a hacer su sede, prácticamente en la misma manzana donde está instalada el municipio. Así que eso también es una buena noticia de hace muy poco tiempo. Otra pregunta es, además de las defensas hidráulicas, ¿qué otras medidas se están pensando para mitigar estos riesgos para la ciudad? En este sentido, nosotros lo estamos trabajando a partir de un estudio de distintas vulnerabilidades que tienen las localidades y Ciudad Cabecera. Y no lo entendemos solamente con la posibilidad de mitigar riesgos en cuanto a la infraestructura física, sino que la preparación de los vecinos frente a esas situaciones, o sea, su concientización y su preparación, y todo lo que tenga que ver con infraestructura que no es solamente defensas, o sea, entendemos que la posibilidad de mejorar las condiciones de vulnerabilidad tiene que ver con pavimento, con acceso a mejores servicios. No es lo mismo, y siempre lo ponemos como ejemplo, pensar en preparar un barrio que no tiene pavimento, no tiene veredas, no tiene acceso a los servicios básicos, por ejemplo, tiene pozos en lugar de tener acceso a la red de cloaca, que poder pensar en un vecino que tiene pavimento, tiene veredas, tiene acceso a los diferentes servicios, porque incluso las distintas medidas que se toman frente a una situación de emergencia son distintas, ni hablar de lo que significa la reducción del riesgo para un vecino que está localizado en un lugar que para el otro. Así que no solamente lo estamos trabajando con las defensas. Otra pregunta es, de nuevo, de los jóvenes que se van a estudiar a otras ciudades, ¿cuántos de ellos vuelven? No tenemos un porcentaje, pero... No tenemos el porcentaje, pero son pocos. Sí, más o menos. Yo ahí sí, podría, sí, últimamente está volviendo mucha gente, fundamentalmente todos los que están abocados o relacionados o vinculados con la producción, o la salud. Eso se ha dado en el último tiempo, pero bueno, las posibilidades a veces son limitadas y hace que los chicos no vuelvan porque no tienen posibilidad de trabajo. Eso también es cierto.
Otra pregunta es, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible nombrados dentro de la charla, uno de los objetivos es la implementación de políticas públicas con enfoque de género. Quisiera saber si se están implementando o están en agenda. De ello sí, tenemos principalmente desde el área de desarrollo social se están trabajando diferentes medidas que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con violencia de género, con una mesa interdisciplinaria que lo trabaja y lo aborda, no solamente la concientización y la prevención, sino a su vez la atención de esas situaciones de violencia. Y después hay también una mesa de trabajo articulada entre desarrollo social y producción, donde se trabajan en distintas propuestas laborales para mujeres víctimas de violencia de género. Después, otra pregunta es, ¿todas las canalizaciones de la ciudad son a cielo abierto? A ver, todas las canalizaciones periféricas, sí, son a cielo abierto, pero tenemos canalizaciones internas, yo lo marqué en el esquema de la ciudad, con unos pluviales subterráneos que hacen a que nos escurra toda la localidad, fundamentalmente todo lo que es pavimento, eso nos lleva, yo lo explicaba hoy, a lo que es el parque municipal, y de ahí va a las derivaciones del cielo abierto, que son las periféricas. Otra pregunta ¿Por qué no hay concursos? es, ¿por qué no hay concursos de espacio público nacionales para el rediseño del parque del ferrocarril, aprovechando la relación del CAP y el CAPBA? ¿Qué equipo de proyecto cuenta la municipalidad para el espacio público? ¿Tienen equipos interdisciplinarios? ¿Existen licenciados en PIDP? En General Villegas o especialistas de paisaje tienen conciencia de la existencia del manejo de la vegetación nativa, porque en las calles solo se ven especies exóticas. Cuentan con vivero municipal, donde está, compran ejemplares de otros municipios. ¿Existe alguna ley municipal que minimice la isla de calor promedio de envolventes ajardinados? ¿Hay edificios en Villegas? ¿Hay alturas límites? Me encantaría tener todo esto, la verdad, me encantaría. El equipo interdisciplinario está. Algunas cositas tenemos, si el equipo interdisciplinario está. Bueno, aquí mismo conformamos todo esto con, incluimos en algún momento una paisajista, está Stanislao, que es agrimensor, tenemos también ingenieros que si bien no están en la Secretaría, forman parte de Medio Ambiente, con los cuales trabajamos mucho. Estefanía es politóloga, y bueno, somos 3 arquitectos que bancamos un poco esto del diseño, pero sí, hay muchas cosas de esto que nos encantaría. Estamos charlando mucho de lo que son las especies autóctonas. De hecho, en el sector del Museo Histórico estamos armando una plazoleta donde va a haber estas especies, un poco coordinadas también con lo que es el desarrollo del Museo Histórico y del Centro Cultural Ciclón, que estamos terminando ahora, también para que sea parte de esto. A ver, no sé qué otro ¿Hay edificios más en Villegas? Edificios hay, no en gran altura, no solamente lo permiten grandes terrenos, entonces eso hace a la imposibilidad de desarrollarnos en altura. Quizá debamos tener presente para este plan de ordenamiento urbano futuro algún sector que lo permita. Pero bueno, hay otro inconveniente, que son las infraestructuras, o sea, todo lo que sería las básicas, infraestructuras básicas, cloacales y de agua, tienen redes casi diría obsoletas, así que eso también requiere de una recuperación. Bueno, otra pregunta. Con respecto al uso de agrotóxicos, ¿qué medidas se están tomando desde la municipalidad y cómo piensan que afecta a la ciudad por su cercanía con los cultivos? Todo un tema. Sí, la realidad es que se aprobó hace muy poquito una ordenanza que reglamenta el uso de los fitosanitarios, se domina de esa manera,
pero también fue toda una encrucijada poder establecer las distancias, ¿no? Principalmente por esa ausencia de ordenamiento territorial que tenemos en nuestro distrito. Fue difícil establecer hasta dónde llegaba la ciudad, no había una delimitación normativa, lo usamos con imágenes y fotos respecto de cómo está de hecho extendida la ciudad, y a partir de ahí en realidad se trabajó y se diseñó desde la Secretaría de Medio Ambiente. Se También tuvieron en cuenta dos bandas, unas donde no va a haber aplicación directamente. El criterio de la ciudad se tomó prácticamente de las últimas viviendas que había, de las últimas urbanizaciones. Bueno, de ahí son 40 metros de una banda que no se va a poder hacer nada, y después 300 metros que es otra banda donde, bajo control estricto de profesionales, se va a poder trabajar como para tener la libertad después del área rural. Y a su vez tienen otra política respecto de los bidones, donde se obliga de alguna manera a los productores cumplir con una ley provincial. Me parece que también hay una legislación nacional al respecto, con la devolución de los bidones. Después, ¿hay zonas de lagunas como para hacer pesca deportiva? Deportiva no. No, el balneario tiene algo, es muy poco, pero no, pesca deportiva no en Villegas. Bueno, acá varias preguntas. ¿Cuál es el FOS en el casco histórico? ¿Existen áreas de protección histórica? ¿Existe algún código de construcción de espacio público? Si existe algún código de inclusión de barreras urbanas en el espacio público. Si dentro de la municipalidad existe alguna unidad de participación de inclusión de género. ¿Cómo manejan la comunicación a los ciudadanos del municipio en función de las acciones tomadas en los espacios públicos? A ver, códigos muy pocos, por eso estamos trabajando hoy en la planificación urbana. En este desarrollo se van a ir transformando estas cuestiones que nos están consultando. Casco histórico, área de protección histórica. Bueno, una es esta que nosotros interveníamos recién, eso que patrimonio histórico, fue declarado patrimonio histórico el molino, así que lo hemos intervenido y eso sí tiene una protección. Y dentro de la municipalidad, alguna unidad. A ver. ¿Cómo llegamos, cómo comunicamos al vecino? Bueno, a ver, hay medios, pero fundamentalmente en contacto con ellos. Fundamentalmente con reuniones en los vecinos, cuando vamos a abordar alguna temática que corresponda al barrio, lo hacemos, lo hacemos presencial, o en nuestras oficinas cuando tenemos que mostrar algo, o en el lugar cuando vamos a charlar y estar con ellos. Inclusive las reuniones se realizan en viviendas de ellos. Tenemos grupos de WhatsApp. Se generan, exacto, la comunicación después se generan con grupos de WhatsApp, cosa que cualquier temática que ellos tengan, nosotros accedemos. No participamos mucho, pero sí estamos permanentemente informados de las consultas que hacen entre ellos, consultas, denuncias, propuestas, todo lo que a ellos se les va ocurriendo lo van buscando en esos grupos, y nosotros vamos dando las referencias, si podemos acceder o no podemos acceder, o vamos planificando para poder desarrollarlo más adelante. Otra pregunta, en realidad un pedido de por favor alguna referencia a los centros urbanos del partido. Bueno, son 9 localidades. La de menor habitantes se compone de 279 habitantes, es muy pequeña, y la más poblada tiene aproximadamente entre 3.500 habitantes. De las 9 localidades, 3 tienen acceso por camino de tierra, no tienen pavimento, y son las que fueron mayormente comprometidas, 4 localidades, y fueron las que estuvieron mayormente comprometidas en el momento de la inundación. El resto sí tiene acceso pavimentado, y bueno, en todas la actividad económica predominante es la agrícola ganadera. Salvo Bunge, que tiene la fábrica de queso, que es Remoti, y Charlone, que es son 2 usinas lácteas. Bueno, tienen esa actividad productiva. Cuando hablamos de la inundación de estos 4 pueblos que no tienen acceso pavimentado,
dos estuvieron en un riesgo muy alto, prácticamente no se pudo acceder, no podían salir. El Unimog era el único medio que tuvimos en muchos momentos. Hoy por hoy, y a raíz de las gestiones, estos dos pueblos tienen un camino que, si bien es un camino mejorado, es la base de una ruta, le faltó el pavimento, o sea que hoy tienen garantía de acceso estos dos pueblos también. Fue conjuntamente con la defensa una de las soluciones que nos trajo todo esto de la inundación. Sí. Otra consulta es si existe alguna respuesta técnica al tratamiento del agua tan dura, la planta de ABSA. Hace exactamente un año se instaló la planta de tratamiento de ósmosis inversa. En el país entraron, creo que algo de 5 de última tecnología. Una fue instalada aquí en Villegas, eso se armó en la localidad de Mar del Plata, y la proveedora, que es ABSA, nos ha puesto en la red hoy agua potable. Así que a través de ósmosis inversa nosotros tenemos agua potable en nuestras casas. Esa red no llega a toda la localidad, pero bueno, se está planificando con esta empresa a ver de qué manera se puede llegar a ampliar la red. Otra pregunta es si habría alguna posibilidad de hacer un recorrido filmado para las personas que no conocen la ciudad. Sería una buena manera de que se conozcan cómo son los barrios y lugares que no están en Google, que se comentan. Catriona está trabajando ahora en un mapa. ¿Sí? Sí. Bueno, lo consultamos y si lo podemos ofrecer, encantado. Sí. Sí. Sabemos que se está trabajando algo desde la Dirección de Cultura y Deportes en la confección de un mapa. Sí, un mapa que habla un poco lo que hoy decía Norma, que vincula también con lo cultural, pero también si hay algún recorrido que podamos hacer en los barrios, lo hacemos con la gente de prensa y lo podemos sumar. ¿Consideran que los espacios verdes públicos llegan a cumplir las expectativas y necesidades de los vecinos, o ellos expresan disconformidades, falencias o reclaman algún otro servicio que actualmente no se estén brindando en dichos espacios? Sí, reclaman. A ver, si pensamos que Villegas tiene aproximadamente 900 hectáreas, 100 hectáreas, que sería un poco más del 10%, es lo que nosotros tenemos en espacios públicos. Pero no todos son espacios públicos de recreación como plazas, sino que también acá estamos hablando de los senderos, de las entradas, de los accesos. O sea, nosotros consideramos que tendríamos que tener más. Los vecinos también reclaman de que esos espacios tengan mayor tratamiento y es el camino que hemos iniciado. O sea, primero abordar con cuestiones mínimas. Nosotros todo el abordaje que hacemos lo hacemos también con material que nosotros elaboramos. En la herrería del municipio se está permanentemente trabajando en la ejecución de juegos, como sean los toboganes, las hamacas, todo ese equipamiento se hace en el municipio. Y eso es lo que se accede inicialmente. Pero bueno, sí, nos reclaman, falta mucho y en vías de... Y gracias también a este contacto, porque vamos a tener, creo que una visión imparcial de ustedes, que me parece que es la mejor que podemos llegar a tener para tratar de darle un poco también de justeza a todo esto y poder planificarlo. Otra pregunta es si existe algún mapa social de relevamiento de diferentes grupos, como por ejemplo, decir los jóvenes se juntan en tal plaza, los skater en otras, los más chicos en otro lugar, los ancianos, los novios, etc. Hoy está todo en todos lados. Sí. Sí. No tan diferenciado. Sí, a ver, sí existían, caso de las plazas principales, horarios en que actuaban ciertos grupos y generaban algunos problemas en las plazas. Lo que sí hoy, el tema de haberlas hecho inclusivas y que se hayan transformado en centros realmente de reunión, esto ya no existe. La plaza realmente está activa todo el día, a la noche hasta se practica deporte en ellas.
grupos de gimnasia. Eso tiene así que ver mucho con el aporte del equipamiento, con iluminación y demás. Sí. Entonces, con iluminación y el equipamiento que se le ha aportado últimamente a las plazas principales, las céntricas, eso hace que grupos, no haya esos grupitos que pueden ser poco, digamos, que pueden perjudicar a los vecinos, sobre todo de noche, ¿no? Ahí puso algo Leo. No, antes No, hay otra antes. pregunta, si existe algún barrio que se inunda en momentos críticos de lluvia. Sí, todavía tenemos un barrio que lo hemos marcado, es un barrio que está muy en las afueras de Villegas, no tiene aptitud hidráulica, lo dijimos, estamos tratando de ver cómo podemos controlar el tema del agua, calculo que vamos a terminar en un bombeo permanente. Si bien las últimas lluvias, si han sido abundantes, no han tenido inconvenientes, pero bueno, estamos tratando de definir algo que deje la tranquilidad al vecino de que los días de lluvia no se vea con la problemática que esto trae, ¿no? Y acá apuntar principalmente la importancia de la planificación en un municipio. Realmente esas opciones en las que un municipio entrega, digamos, o genera barrios en espacios que no tienen esa aptitud para poder hacerlo, es crítico y no debería volver a suceder. Así que uno de los objetivos a los que apuntamos es eso, o sea, tener un real conocimiento de tu territorio y en función de eso diseñar espacios donde se puedan desarrollar diferentes actividades, pero que tenga las condiciones necesarias como para poder hacerlo. Ahí voy a sumar, después vuelvo con vos, Leo, porque me parece muy grato lo que ponés, pero cuando preguntan el espacio de procrear, es un ejemplo de lo que dice Estefanía. Nosotros tenemos 3 manzanas hoy disponibles para el procrear, y estas manzanas hoy cuentan con toda la infraestructura, inclusive con el mejorado de las calles, y cordón cuneta, y la iluminación, o sea, la infraestructura lógica, que es como corresponde, ya con los niveles de cordones, con los niveles de vereda. Cuando vos vas a hacer tu vivienda, tu lote ya tiene la nivelación. Y eso es el criterio que se debe tener. Lo que pasa es que a veces las necesidades políticas hacen que estas cuestiones se dejen de lado. Bueno, lo estamos abordando desde este punto de vista. Quiero aclarar que no hemos tenido en estos últimos años ninguna posibilidad de traer proyectos como no los hubo en la provincia de vivienda. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abordado a tener lotes con servicio, como se le llaman, preparados para estas cuestiones, tanto sea si viene algún proyecto de viviendas o particulares, o en este caso el procrear. Leo. Acá, el CAPDO participó a través del IEU en la intervención del cuadro de estación. El arquitecto Cepa nos invitó cordialmente a las reuniones con los vecinos en el barrio Ciclón en representación del Colegio de Arquitectos. Sí, yo prácticamente, para nosotros que somos arquitectos, el colegio es parte nuestra. Siempre hemos tratado, siempre hemos hablado. Toda esa generación del proyecto del Ciclón ya había sido abordada en otra oportunidad a través del Colegio de Arquitectos y del municipio como una propuesta de romper barreras. Bueno, fue un poco el criterio, el concepto inicial que tuvimos y se tomó fundamentado, eso también estuvo expuesto, está en una revista del colegio, realmente muy bien desarrollado, lo tuvimos como base y de ahí se generó toda esta propuesta que no es más ni menos que nosotros mismos, los arquitectos, nos fundamentamos todo esto que fue el plan de hábitat del Ciclón. Bueno, y de las últimas preguntas es, en cuanto a la situación dominial, ¿están mapeando las áreas vacantes o vacíos urbanos que corresponden al municipio? Sí, y todos estos análisis los estamos haciendo a través de un sistema de información geográfico, donde también cruzamos información sobre las titularidades de los terrenos que tenemos en Ciudad Cabecera y en el distrito a través de la base de datos de ARBA. Sí, voy a dar un dato. Abordamos distintas temáticas y a través de censos. Uno puntual que abordamos en todo lo que es regularización estamos hablando, ¿no? Fue lo del plan familia propietaria. Nos encontramos con 602 casos puntuales donde hemos podido resolver
con boletos, y ahora se va a hacer las escrituraciones, 250. El resto realmente hay una problemática de ventas irregulares y cesiones irregulares y traspasos de todo lo que son los terrenos que se dificulta. Así que eso también es un trabajo que muy de a poco tenemos que ir abordando. Ese trabajo nosotros tenemos un criterio, también pensando en todo el partido, no solamente en la ciudad cabecera. Estamos abordando una localidad y un barrio permanentemente. Entonces abordamos y vamos al consejo, se aprueban las ordenanzas y se hacen las adjudicaciones y las desadjudicaciones correspondientes para que realmente la gente que pueda abordar o llegar a uno de estos terrenos lo pueda hacer, pero con el sentido de que pueda transformar ese terreno también a asentar su vivienda. Ese criterio lo estamos haciendo, y lo repito, un barrio y un pueblo. O sea, para poder llegar, no se puede abordar todo. Después de estas cuestiones que vimos y las irregularidades que hay, que es muy grande, vamos en este camino. Otra pregunta es, ¿existen diferentes sectores o barrios económicos, sociales? De ser así, ¿tienen conocimiento de las actividades y sitios de reunión de dichos grupos? ¿Mapeado así específicamente? No. No puntualmente, no. Y la última pregunta, ¿qué influencia tiene el INTA en la zona? ¿Qué servicios o actividades ofrece? Todo. El INTA, atento a que estamos en un sector productivo, es la escuela de todo el mundo. O sea, el INTA tiene la información desde los climas, desde la producción, los análisis, las experiencias, inclusive están tratando hoy también mucho lo que es en esto de la agricultura familiar, en las quintas, puntualmente de productores chicos que hoy trabajan en sus quintas y los venden en los mercados que se arman en la localidad. Eso también ha dado una generación de trabajo interesante y lo controla, lo aborda y lo acompaña el INTA. Todo. La verdad que el INTA es muy importante para el sector. Y nada más. ¿Más? No hay más preguntas. Buenísimo. Unas cuantas preguntas. Está bueno. Sí, después igualmente seguimos abierto el canal que tenemos con Marcelo para que las nuevas dudas que aparezcan o el material que estamos creando para compartir, vamos a seguir interactuando con los talleres y demás, compartiendo información. O sea que no queda solo en el chat, digamos. Sí, gracias Raúl, yo realmente les agradezco a todos, Daniel, Estefanía, Camila, Norma, todo el equipo, al señor Intendente, a todos los que estuvieron. La verdad que muy completa la presentación y el material que nos están enviando y todas las respuestas que se tomaron el tiempo. Digo, llevamos ya 1 hora respondiendo preguntas, así que la verdad que les agradezco realmente. Sé que son las 9:30 de la noche, sé que algunos se quieren ir a ver el partido. Así que les agradezco profundamente todas las molestias que se han tomado. Y nada, quedemos en contacto porque seguramente van a surgir un montón de estas preguntas nuevas. No sé si podemos tener contacto con vos, Daniel, o con Estefanía, para mandarles un paper de última con algunas preguntas más que puedan llegar a surgir en las próximas semanas. Bueno, bárbaro. Esperemos haber estado a la altura de las inquietudes que han tenido. Y la verdad que cuando uno empieza a hablar de su pueblo siente orgullo. Y le sale de adentro. Esto es visceral más que una exposición. Entiéndanlo así. Bueno. Es así, Daniel. Yo te lo comenté hoy a la mañana cuando hablaban, que les decía, paren de tirar fotos lindas de que esto no es una visita turística. Los chicos te van a empezar a preguntar sobre los basurales y sobre temas que capaz no te gustan hablar. Y es así, o sea, uno cuando cuenta la ciudad presenta a su familia y presenta todo lo mejor. Así que... Bueno, pero nosotros tenemos deficiencias muchísimas y por suerte las estamos abordando y con soluciones, que eso es lo importante. A veces la imposibilidad de solucionar te limita
empieza a sacar, a quitar fuerza, pero estamos muy acompañados, y eso también es bueno decirlo, con todos los emprendimientos, que no serán muchos, pero para nosotros son suficientes, importantes, desde nación y de provincia. La verdad que tenemos un acompañamiento interesante. Bueno, la verdad que, bueno, realmente del corazón, digo, la primera apertura que tienen es permitirnos participar en este programa académico, de alguna manera es la apertura. No todos los municipios te abren las puertas y te exponen todo lo que pasa dentro del municipio para que los alumnos puedan hacer este trabajo académico, pero que al mismo tiempo puede llegar a ser el puntapié inicial para algún proyecto que desarrolle el municipio. Así que la verdad que muchas gracias a todos.